Saludos, mis queridos estudiantes. Hoy hablaremos un poco acerca de la organización de los datos. El proceso de organización de los datos implica el que nosotros podamos tener la claridad de cómo dentro del proceso investigativo vamos a manipular los datos que vamos a trabajar en nuestro proceso de investigación y por ende eso facilite el análisis posterior de esos datos. Vamos a hablar acerca de los métodos que son más comunes, de forma tal que les sea a ustedes más fácil comprender cómo podrían escoger esos métodos, esos mecanismos apropiados para la investigación estadística que vayan a realizar. Debemos tomar en cuenta que tenemos cuatro métodos o formas de organizar los datos. Primero tenemos las tablas, luego podemos mencionar las gráficas o gráficos, que son los dos de mayor utilización, los más frecuentes. Tenemos también las figuras y los cuadros que hemos señalado en ocasiones anteriores que no se trata de lo mismo. Un cuadro y una tabla no es lo mismo. Y las figuras son todas aquellas imágenes que perfectamente nos pueden ayudar a presentar los datos de una manera ágil. Recordemos que ese proceso de organización dependerá del tipo de datos que nosotros podamos tener para manejar. Los datos cualitativos que se pueden clasificar en nominales y ordinales, y los cuantitativos que pueden ser discretos o continuos. Esos datos necesitarían de distintas formas de presentarse. A modo general, utilizamos en dos tipos de presentación: las tablas, que nos ayudan a presentar de manera muy adecuada y fácil en filas y columnas, y llevando un cálculo a través de qué tan frecuente es la aparición de un dato y otro para facilitar la lectura y el análisis. Y tenemos también los gráficos o diagramas. Hay métodos para organizar los datos. Esas formas o métodos están dados por esos tipos que tenemos y que hemos mencionado. Para los datos cualitativos, los más apropiados son el diagrama de Pastel, el diagrama o gráfico de barras, el diagrama de barras o compuestas o gráfico de barras compuestas, el diagrama o gráfico de barras agrupadas y el pictograma. Para el caso de los datos de tipo cuantitativo, utilizamos entonces el histograma, el polígono de frecuencia, la ojiva porcentual, los diagramas de dispersión, y oportunamente nos sirven mucho los cuadros. Entonces vamos a mirar un poquito de ellos de manera tal que puedan ustedes comprender la mejor utilidad, y también hablemos un poquito de las frecuencias de modo tal que puedan también ser útil al momento de ustedes organizar los datos. Veamos un poquito de tablas y gráficos. Primero, hablemos de tabulación, recordando que la tabulación implica que de manera ordenada tengamos los datos colocados en filas y columnas. Hay mecanismos de trabajar con las tablas, y principalmente para que ellas sean efectivas, lo que primero debemos hacer es nosotros colocarle títulos y que haya un encabezamiento. Ese encabezamiento debe mostrar de manera llana cuál es el contenido que vamos a tener en la tabla, y no es que tengamos un encabezamiento muy largo, sino que nosotros debemos, a partir de la creación de la tabla, con su encabezado, entender qué contenido hay en ella. Debemos dentro ya de la tabla incluir las unidades de medición. Si es de longitud, entonces pensar en metro, kilómetro, la unidad que fuere. En el caso, por ejemplo, de medidas relacionadas con peso, kilogramos, libra, hay que poner todas las unidades, poner toda la información que nos permita a nosotros chequear la validez de lo que hemos colocado ahí dentro, y que a partir entonces de esa tabla se puedan definitivamente generar argumentos. Y también incluir la fuente de datos de donde se obtuvo esa información que estamos colocando en la tabla. Esos datos que se transforman en información cuando están todos juntos, si fue creada la tabla por nosotros, entonces podemos hacer un registro en la parte inferior de la tabla al que debemos llamarle
de elaboración propia. Fuente, dos puntos, elaboración propia. En el caso de que sea tomado de otra fuente, entonces ponemos el detalle tal y como lo hacemos con cualquier referencia bibliográfica. Las representaciones gráficas, nuestros gráficos, son una fuente bastante alternativa, una forma alternativa interesante para nosotros poder mostrar la información de una manera sencilla. Tiene precisamente 4 características o principios que no podemos olvidar. Primero, la simplicidad. Segundo, la fidelidad. Tercero, que representen una ayuda. Y cuarto, que respondan al objetivo deseado. La simplicidad quiere decir que visualmente no haya tanto para complicarse, de modo tal que quede muy llano y claro con el gráfico que hemos escogido, el contenido de los datos que queremos mostrar. La fidelidad es que en la parte relacionada a las escalas hay una proporcionalidad equilibrada entre un dato y otro dependiendo de lo que ellos están representando en el conjunto. Que representen ayuda quiere decir que no con una tabla o con un gráfico podemos nosotros llegar a concluir o a decidir o a informar respecto a lo que ocurrió o respecto al suceso que hemos observado, sino que ellos simplemente nos ayudan a poder llegar a esas conclusiones. Y por último, que debemos trabajar respecto al objetivo de investigación que hemos planteado en nuestra etapa de planificación. Hay otros 2 elementos o reglas que debemos tomar en cuenta también. Primero, lo relacionado a la partición de la población. Cada observación debe pertenecer a una y solamente a una clase o a una categoría. Segundo, para estudiar las características de una variable deben ordenarse todos los valores observados de la muestra según las clases a las que corresponden, de manera que al momento de nosotros colocar todos estos datos en una tabla o en un gráfico, cada uno estén agrupados según su clase o categoría. ¿Qué es lo que debe llevar un gráfico? Un gráfico debe llevar, primero, si son varios, tener su numeración, tener su título. En el título debemos indicar todos los elementos correspondientes al que estábamos estudiando, cuáles son las variables que están siendo miradas en ese gráfico, determinar y colocar de manera muy clara a qué espacio de tiempo nos estamos refiriendo y si se relaciona a un lugar también debe estar especificado en el título. Como pueden ver, también debe ser muy claro, aún no sea un gráfico a colores, dónde empieza el límite de una partición y dónde empieza la del otro. Y lógicamente que estén visibles todos los valores, ya sea valores totales de números enteros o valores porcentuales, para que se pueda entender qué significa o qué aporta cada una de las variables, subvariables o sus clases dentro de la totalidad. En la base del gráfico es muy importante que tenga la fuente o nota. Un cuadro, como habíamos dicho, no debe tomarse nada más como una similitud de una tabla. Tiene unas características que pueden facilitar el entendimiento de las diferencias. Lo primero es que se trata de una serie de datos que están dispuestos en renglones y columnas. Son autoexplicativos. Se espera que el título, como una regla, sea también, como ya hemos dicho, para los gráficos y las tablas, claro, conciso y preciso. Y para todos debemos recordar que se debe responder a las preguntas qué, dónde y cuándo. Cada uno de los renglones y columnas debe ser rotulado de modo tal que nosotros podamos entender cuáles son los que corresponden al renglón o las líneas que nos dan la horizontalidad y también la verticalidad, y que podamos tener muy claro dónde empieza una y dónde termina la otra.
Los cuadros nos sirven para presentar la frecuencia de la ocurrencia de alguno de los hechos de un modo diferente a como ocurren con las tablas y se utilizan precisamente para informar información cuantitativa. Nos ayudan a que nosotros podamos ver toda esa información cuantitativa de una manera simple y favorecen a que nosotros con pocas cantidades de cuadros podamos trabajar con datos muy grandes de una manera más pequeña. Aquí tenemos el ejemplo de un cuadro. Como pueden ver ustedes, tenemos unos renglones que nos acogen toda la cantidad de clases que han sido observadas y tenemos unas columnas en donde definitivamente podemos colocar los totales de nuestra variable, en este caso, como habíamos dicho, numérica. De una manera simple, al observarlo, podemos mirar cómo definitivamente corresponde cada una de las frecuencias obtenidas a cada una de las clases. Pueden ver que hay una separación evidente de cada una de las columnas, se coloca la fuente y también las rotulaciones correspondientes al título y al encabezamiento del cuadro están colocadas de manera correcta. En el caso de las frecuencias, que es otra manera tabular de nosotros resumir los datos, recordemos que tenemos algunos elementos que de repente tienen una cantidad enorme de clases, algunas variables que tienen muchas clases. Por eso es importante que nosotros podamos establecer una manera sencilla para organizar esos datos a partir de una perspectiva más ordenada. Y esto se logra con las frecuencias. Tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Se llama frecuencia absoluta a aquella en donde nosotros trabajamos con el número entero, sea la cantidad total o número total de individuos o observaciones que hemos tenido en la clase. La frecuencia relativa corresponde a la proporción de individuos que pertenecen a la clase sobre el total de individuos o tamaño de la muestra. Se consigue dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de los individuos que hemos observado en la investigación. Tenemos la frecuencia porcentual, que no es más que la frecuencia relativa multiplicada por el valor 100 para obtener el porciento, o sea, cuánto aporta cada una de las clases a la totalidad de nuestra observación. Miremos entonces lo que es presentar ordenadamente los datos. Aquí pueden ver ustedes unas figuritas donde podríamos decir que representan a una población general con dos subpoblaciones. En esa población podríamos mejorar la presentación utilizando una tabla o un gráfico de barras. Esta tabla es una tabla en donde nos muestra la frecuencia de hombres dentro de la población y mujeres, y lo mismo lo hace en el gráfico. Las dos formas son dos maneras equivalentes de nosotros presentar esos datos y lo hacen de una manera ordenada según la muestra que fue recogida. Si nosotros lo hacemos tomando en cuenta cada uno de los equilibrios de participantes en la muestra y no tomamos la forma ordenada, podríamos confundirnos porque no necesariamente el colocar otro tipo de codificación nos puede ayudar. Una tabla de frecuencia sí que puede darnos un poco más de información y ayudarnos a entender qué tanto aporta cada una de las clases a nuestra muestra general y nos ayuda a verificar si también hemos logrado hacer una escogencia apropiada de nuestra muestra. Vamos a mirar algunos gráficos y luego retomamos de nuevo las frecuencias, pero ya sabiendo qué es una frecuencia absoluta, relativa, porcentual, entonces podemos sacar mayor provecho a los gráficos. El gráfico de barras es un diagrama que nos ayuda a través de unas barritas a ver cuál es la frecuencia de aparición de las variables cualitativas por la altura proporcional de esas barras. Nos ayuda mucho con las variables que son de tipo discreta. Tenemos también el diagrama de sectores, también llamado gráfica de Pasteur, de Tarta o polar, que conviene utilizarlo en las variables cualitativas de tipo nominal. Esas variables
pueden perfectamente, cuando no son en números con muchas subvariables o muchas variables, caen perfectamente en un diagrama de sectores, porque visualmente nos orientan rápidamente respecto a cuánto aporta y cuál tiene una presencia superior dentro de la clase que vamos a trabajar. Los pictogramas son bastante útiles porque hacen el entendimiento rápido respecto a la proporcionalidad que tiene una clase dentro de su grupo, dentro de su variable. Aquí pueden ver ustedes cómo con unas figuritas muy simples podríamos perfectamente sustituir cualquiera de los diagramas antes mencionados, y la población, la audiencia que recibe la información puede perfectamente entender de qué se trata. Vamos a hablar un poquito más amplio de cada uno. Hablemos del gráfico de barras. El gráfico de barras, como ya hemos dicho, representa apropiadamente los datos cualitativos y los representa cuando ya la información se ha resumido en una distribución de frecuencia. Recordemos que se representa la frecuencia simple, ya sea absoluta o relativa, de cada una de las modalidades o categoría de la variable según la altura que tenga cada una de las barras, donde la altura de la barra es simplemente la proporcionalidad en la que se presenta la frecuencia simple de cada una de las categorías, según lo que esa categoría representa. En el eje horizontal, lo que nosotros hacemos es colocar los indicadores o los nombres de cada una de las clases, y en el eje vertical nosotros colocamos la escala de la frecuencia. Miren ustedes aquí un ejemplo de un diagrama de barras en donde estamos viendo cómo en el eje vertical tenemos la frecuencia, el número de aparición de los estudiantes, la cantidad de estudiantes, y en la barra horizontal estamos viendo cómo se van presentando las subclases de la categoría de la variable que tenemos en estudio en esa investigación. Tenemos una variedad de barras que son las barras proporcionales. Son unas barras también llamadas compuestas. Ellas ayudan mucho para nosotros ver cómo se comportan subclases dentro de una comparación de una misma variable. En este ejemplo visual pueden ver ustedes cómo con simplemente colocar una sobre otra en las proporciones de hombre y mujer, en este caso lo han definido por el género masculino y femenino, podemos notar como para cada una de las subclases cuánto aporta cada uno de los géneros a la totalidad. De esta manera, con una sola imagen, podríamos nosotros tener muy claro y bien definido cuánto dentro de la totalidad de las clases es lo que nos aporta la subclase. Entonces, por ejemplo, en el caso de buena, en la categoría buena, dentro de la variable evaluación, podemos ver que más del 80%, digamos que 90 mujeres votaron porque la televisión venezolana en ese momento de la encuesta era buena. Sin embargo, si vemos la partecita azul, nos está diciendo que más o menos tenemos unos 40 hombres que votaron porque la televisión venezolana era buena. O sea que del total de 130 más o menos, o 125 de los que votaron, podemos darnos cuenta que unos 90 eran mujeres y el resto eran hombres. Y ese proceso visual rápido, explicativo, nos los ayudan y nos los dan las barras proporcionales. Tenemos otra variación que son las agrupadas. Es más o menos la misma dinámica, lo único que aquí las barras están colocadas una al lado de la otra. Y facilita también la comparación de cuánto aporta unos y otros, o si se tratase de estudios distintos, podríamos muy bien tener una comparación visual de lo que necesitamos. Tenemos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto constituye un gráfico muy interesante porque en él nosotros podemos hacer la comparación de los comportamientos relacionados a la causa y efecto de una situación. Se puede utilizar muy bien para ver el impacto de programas de salud. Se puede utilizar para nosotros
ver cómo está impactando la utilización de un medicamento para una enfermedad o cualquier tipo de intervención para mirar qué tanto en el transcurso del tiempo genera el cambio. Aquí tenemos dos gráficos simplemente en la parte superior de cada uno de los demás gráficos, de las barras, fue tomado ese puntito superior y con él se construye esa línea que nos orienta respecto a qué tanto impacta según aumenta o baja la frecuencia absoluta de la variable que está siendo observada con una intervención que se esté desarrollando. El gráfico de pastel, que es muy común, como dijimos, funciona bien, pero para los gráficos, para los datos de tipo cualitativo. Es una representación extraordinaria que permite de una manera ágil y visualmente fácil entender qué tanto aporta una subvariable o una variable dentro del todo. Es recomendable utilizarse a no más de 5, a lo sumo 6 particiones para no confundir a la vista. Vamos a trabajar en un ejemplo. Si tuviéramos que ver los empleados a la hora que entran a una empresa para determinar en el tiempo en que entran la mayor parte de empleados y entonces poder responder primero con un resumen de los datos según la distribución de frecuencia y graficarlos apropiadamente. Y segundo, trabajar en las preferencias horarias para quizá definir un horario definitivo. Entonces tendríamos que levantar la información de la hora de entrada de cada uno de los empleados. En el caso de los empleados, pongamos que son 20. Esos 20 empleados han dado toda esta variedad de horas de entrada. En esta tabla que tenemos aquí no podemos decir a ciencia cierta cuál es la posibilidad. Ahora, si a esta tabla nosotros tratamos de llevarla a una tabla de frecuencia, podríamos decirlo. Tomemos en cuenta cada una de las clases. Ellos habían respondido 7 de la mañana, 7:30, 8, 8:30 y 9. Pongamos la frecuencia absoluta, recordando ustedes que se trata del número entero, el valor de respuesta u observaciones que hemos recibido. Como ustedes podían ver en la anterior, en la fila 1, había una persona que dijo 7 de la mañana, lo mismo en la fila 2 y la última persona está en la fila 4. Eso significa que para el número 7 hay 3 personas. Para 7:30 hay 4. Uno está en la fila 1, hay otros 2 en la fila 2, hay otro más en la fila 3 y en la fila 4 no hay. O sea que nos referimos a que hay 4 personas aportando la frecuencia absoluta 4 a las 7:30. Y así lo hacemos con cada una de las clases hasta que completemos el total de observados, que son 20. Recordemos que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. Y en este caso, pueden ustedes ver cuánto nos aportan cada una en la observación. La totalidad al sumar debe darnos 1. La porcentual implica multiplicar la relativa por 100 y ahí podemos de una manera llana, fácil de entender, determinar cuánto nos aporta cada una de las clases a la totalidad. Fíjense que la mayoría habló del 8:30 como la hora más apropiada para llegar a la hora que llega, y eso aportó el 35%. Los horarios menos populares son el de las 7:30 y 8 de la mañana, que cada uno tuvieron 15%. El segundo en mayor frecuencia es las 7 de la mañana con 15%. Y el siguiente con mayor frecuencia de respuesta es el de las 9 de la mañana con un 10% para un total del 100% de las observaciones. Si nos llevamos esto a una gráfica de barras, vamos a encontrarnos con lo que ven en la pantalla. La frecuencia absoluta tendrá todos los valores de la cantidad de empleados que se tomaron. Eran 20, pero podemos llegar un poquito más arriba de la clase que tuviera más votos. Luego tenemos ahí en la parte de abajo, en el eje horizontal, tenemos nuestras clases, que en este caso
son las horas de entrada, y las barras se van a ir distribuyendo de manera proporcional según la frecuencia absoluta. Tenemos también el ejemplo de esos mismos datos colocado en un gráfico de pastel tridimensional. Aquí pueden ustedes ver que es muy delicado escoger este tipo de gráfico. En pastel se puede perfectamente, en un pastel tradicional, pero en el gráfico de pastel tridimensional pueden ustedes notar que no necesariamente donde está el 15% y el 20% no sabemos si se ven iguales. ¿M? Y en el caso del 20%, los dos que son de 20% vemos que probablemente tienen dimensiones distintas si no tuvieran el 20 colocado ahí. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tipo de gráficos que pueden distorsionar la realidad de lo que estamos observando. En el caso de este ejemplo, pueden notar ustedes que una tabla de frecuencia puede también acompañarse de la frecuencia de porcentaje acumulado. En esta nosotros podemos mirar de manera separada cuánto le aporta cada una de las clases a la totalidad. Con estas preguntas podríamos entenderlo. Miren la tabla, una tabla en donde estamos trabajando con el número de hijos de una cantidad total de personas abordadas a 1.509 personas. Ese era el 100% de los trabajados, de los entrevistados o encuestados. La primera pregunta, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Ustedes pueden notar en esta tabla que los que tienen menos de 2 hijos son los que pertenecen a la clase 0 y 1. Entonces, la respuesta apropiada será que esas son las dos clases que tienen menos hijos, y como es cuánto, tenemos que utilizar el valor absoluto, sumamos 419 más 255 y el total es 674. Si nos preguntamos qué porcentaje de individuos tiene 6 hijos o menos, entonces la respuesta estará en la tabla en tomar todos los que tienen 6 hijos hasta los que tienen ningún hijo, sea de 0 a 6. Y ese valor completo es el valor porcentual que nos va a dar a nosotros la totalidad y corresponde a la acumulación de 97,3%. Fíjense cómo con la tabla de frecuencia se puede lograr rápidamente. Tercera pregunta, pensemos un poquito más. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? La respuesta correcta implica que nosotros tomemos en cuenta todos los que aportan una cantidad mayor a la mitad, y que, como muy bien dice la pregunta, al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual. No es que exactamente sea el 50%, sino que menos, no sea menos del 50%. Y la respuesta, como pueden ustedes precisamente ver, es los que tienen 2 hijos, son los que aportan una mayor de la cantidad que hemos estado buscando. Las tablas de frecuencia exponen la información recogida en la muestra de forma que ninguna información se pierde. Las absolutas nos ayudan a contabilizar el número total de individuos de cada una de las modalidades. Las relativas nos ayudan a establecer porcentajes, de modo que visualmente sea más fácil para nosotros comparar dependiendo de o tomando en cuenta la totalidad de lo que hemos recogido. Y las frecuencias acumuladas nos ayudan a nosotros poder ver qué tanto aporta cada una de las clases a la información o al grupo de datos, al pool de datos completo. En el caso de los gráficos para las variables numéricas, debemos tomar en cuenta que dependiendo si son discretas o continuas, podríamos sacar más provecho con un tipo de gráficos que con otro. Para el caso de las variables discretas, nosotros debemos utilizar las barras. Se debe dejar en cada barra un espacio que indica
la diferencia o el límite entre cada uno de los valores. Para las variables continuas, lo mejor es utilizar el histograma, que nos ayuda a indicar las cantidades en condiciones tanto de frecuencia como de porcentajes. Y aquí los límites entre una barra y la otra, para una es la otra. O sea que van de manera tal y como dijimos con las variables, van continuas una a la otra. Para los datos cuantitativos es muy importante determinar que las cantidades de las clases no sean traslapantes. Hay que determinar el ancho de cada clase y determinar también los límites de la clase. Para nosotros determinar la cantidad de clases, lo más importante es que no sean ni menos de 5 ni más de 20. Y el objetivo es que nosotros podamos presentar la variación de los datos apoyándonos en un sinnúmero de intervalos. Esto se hace de manera muy simple con el cálculo del ancho de la clase. El ancho de la clase, lo primero que hacemos es determinar cuántas clases queremos. Si queremos, por ejemplo, dividir todo el pool de los valores en 6 clases, lo que tenemos que hacer es tomar el número máximo de los datos, el que tenga el mayor valor y el que tenga el menor valor. Restamos el mayor valor, al mayor valor le restamos el menor y lo dividimos entre la cantidad de clases que queremos nosotros distribuir. De esa manera, podemos obtener un cálculo aproximado de cuántas son las clases que van a entrar en cada uno de los intervalos. Los límites se recogen para que cada uno de los valores solo pertenezca a una clase, o sea que no se pueden repetir. Si en el caso de una clase, 5, ese 5, si es el límite superior, no puede corresponder a otro de los valores. No puede ser el límite del otro valor. No tiene que estar incluido, tiene que estar separado. O sea que hay una distribución equilibrada donde cada valor solo pertenece a una clase y es excluida de otra. Los gráficos de puntos, que es un gráfico bastante sencillo, solo les muestro que es un gráfico que nos sirve para nosotros en solamente el eje horizontal mostrar los datos a través de puntitos y sirven para cuando tenemos grupos bastante pequeños, es demostrativo, pero no es muy apropiado para mostrar en investigaciones en donde los valores son mayores, donde son más grandes. Entonces es muy importante que nosotros utilicemos este gráfico solo cuando se trate de valores bastante más pequeños. Tenemos los histogramas que ya dijimos que se utilizan para los datos cuantitativos y que nos ayudan a nosotros a hacer una distribución de manera secuencial y donde simplemente tenemos que vigilar que las barras tengan un ancho proporcional entre una clase y la otra, o sea, iguales, en donde se pueda mostrar la frecuencia de la ocurrencia del intervalo, del evento, perdón, en ese mismo intervalo, y donde también nosotros podamos mirar la variable de interés que esté colocada en el eje horizontal y hay una distribución equilibrada en el eje vertical. Aquí tenemos el ejemplo de un histograma. Como pueden notar ustedes, con este histograma se muestran y se demuestran las características que recién les acabo de mencionar. Este es uno tomado de un ejemplo de una investigación con estudiantes de Mérida, en donde también podemos mirar fácilmente la comparación de cada uno de los datos tomando en cuenta la variable estatura, que es como es continua, nos favorece que se plantee en un histograma. En el eje vertical pueden ver ustedes cómo se coloca la frecuencia, en este caso el número de estudiantes. El polígono de frecuencia, que es otro gráfico de líneas bastante utilizado y que nos ayuda a nosotros a ver y a representar a través de un polígono de frecuencias que surge a partir de un histograma. Eso es que los puntitos de la parte superior, y eso es lo que utilizamos en Pareto, los puntitos de la parte superior de cada una de las barras sirven para borrar las barras, nos queda al unir uno con otro esta línea que favorece a que nosotros podamos entender
el equilibrio que debe haber entre cada uno de los datos. Y esa base gráfica nos ayuda a nosotros a entender el punto medio de nuestra observación de datos. Tenemos el diagrama acumulado. El diagrama acumulado se representa a través de una gráfica de distribución que se llama ojiva, en donde los valores de los datos están en el eje horizontal y la frecuencia está en el eje vertical. Y es un gráfico que nos ayuda a nosotros a presentar la distribución de frecuencias acumuladas en donde se emplean la cantidad de clases, anchos y límites definidos anteriormente. El único elemento de una frecuencia acumulada es siempre la cantidad de los elementos. Aquí pueden ver ustedes una ojiva. La ojiva es muy útil cuando estamos hablando de y percentiles, donde cada uno de los valores podemos sin ningún problema mostrar la distribución de frecuencias. Ciertamente pueden darse cuenta ustedes que es muy fácil nosotros escoger los gráficos sin importar y las tablas sin importar el tipo de datos que tenemos, ellos se adecuan perfectamente. Tenemos aquí un ejemplo de una tabla de frecuencias aprovechando lo de las clases. Pueden ver ustedes ahí cómo cada uno de los intervalos están representados y no contienen ninguno al siguiente. Y la conformación de la tabla de frecuencias, como lo habíamos aprendido para números enteros, también puede perfectamente funcionar para estos intervalos. Es muy importante también que nosotros utilicemos un formato apropiado para tabular. La tabulación cruzada nos puede ayudar a nosotros a hacer comparaciones cuando tenemos variables que son cualitativas y cuantitativas. Aquí pueden ver un ejemplo donde definitivamente de un total de la muestra de 196 personas, podemos perfectamente con la variable cualitativa de calidad, en donde las subvariables o sus variaciones son buena, muy buena, excelente y total, perfectamente puede compararse con variables cuantitativas, como es el caso del precio. O sea que estas tablas cruzadas, la tabulación cruzada, nos da esas libertades y nos ayuda a hacer relacionamiento que nos va a ayudar a tener conclusiones. Tenemos en los gráficos de dispersión que nos ayudan a hacer una relación entre dos variables cuantitativas. En esta nosotros podemos hacer una graficación a partir de puntos con las coordenadas a las cuales coinciden estas variables. Y ese puntito que se coloca ahí para dispersión nos puede ayudar a hacer una relación de líneas respecto a cómo se relaciona una variable y nos indica si la relación de esa variable es positiva o negativa o si no hay ninguna relación. Pueden ver ustedes estos puntitos. Todos estos puntitos de la aparición en relación a peso y estatura para este gráfico de dispersión nos puede efectivamente, dependiendo de si se alejan o se acercan a la línea central imaginaria que está en el eje, nos puede dar alguna idea de si estamos dentro de lo normal o alejándonos de lo normal, ya sea por encima o por debajo de la línea media. Aquí pueden ver otro ejemplo en donde definitivamente podemos ver una relación lineal positiva entre las variables, porque al aumentar una, la otra también aumenta. Como ustedes pueden ver, en la parte derecha se acumulan más puntitos allá y eso es lo que nos habla de una relación lineal positiva. Vamos a resumir. La distribución de frecuencias de una variable de naturaleza cualitativa, el diagrama que mejor nos conviene son el diagrama circular o de Pasteur o los diagramas de barra simple. Para una variable de tipo continua, nos favorecen más los histogramas y el polígono de frecuencia. Para variables en donde queramos hacer una relación de dos variables y son de tipo cualitativa, mejor nos convienen las barras agrupadas. Para la relación de dos variables de tipo continua, podríamos utilizar sin fallas el histograma o el polígono de frecuencias. Para relacionar abiertamente dos variables de tipo cualitativa,
podríamos perfectamente relacionar con una barras agrupada o con barras proporcionales. Y para variables de tipo continua, los gráficos lineales y el diagrama de dispersión. Espero que teniendo esta explicación te sea más fácil trabajar en la organización de tus datos y también entender en la manera correcta de presentarlo. Agradezco una gran parte de estas diapositivas a colegas de la Cátedra de Metodología de Investigación de mi universidad, la Autónoma de Santo Domingo, por su facilitación de ellas. Espero que esta presentación les ayude y que puedan ustedes seguir construyendo su conocimiento a partir de la revisión de otras fuentes. Bendiciones y hasta la próxima.